Hola chavales y bienvenidos a Kaizen Fit, donde vais a aprender todo sobre el deporte y sobre todo de la calistenia. En este vídeo os voy a enseñar los 7 errores más comunes a la hora de hacer muscle up y son la razón por la que no progresas en el mismo. Vamos a ello. Antes de nada tenemos que dividir el muscle up en 3 partes principales. La primera sería la parte de la pull up, la segunda sería la parte de la transición en la que hacemos el cambio de muñecas y la última sería el fondo que hacemos encima de la barra. En este vídeo que voy a dejar por aquí lo explico muchísimo mejor. El primer error de todos es la falta de fuerza previa. Este error es muy importante ya que al ser un ejercicio tan complicado y tan complejo tanto a nivel técnico como a nivel de fuerza, es necesario trabajar los básicos como las dominadas, los fondos en suelo, en paralelas y en barra antes de poder empezar a hacer la muscle up. También, a la hora de hacer cualquier ejercicio, al ser la primera vez que hacemos un ejercicio, nuestro cuerpo, antes de adaptarse a nivel muscular, se adapta a nivel neurológico. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la adaptación neurológica es casi más importante que la adaptación muscular para poder hacer este tipo de movimientos tan complejos. Este primer paso es muy importante porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicios como el muscle up, tan complejos como puede ser un muscle up, una dominada, un fondo en el suelo, un fondo en paralelas. Entonces tenemos que hacer progresiones poco a poco, cada vez más difíciles, para poder adaptarnos al mismo. Entonces, para ello tenemos que generar un estímulo a nuestro cuerpo que podamos tolerar, pero que a la vez nos suponga un esfuerzo, es decir, que nuestro cuerpo necesite adaptarse a ese estímulo para poder tolerarlo. Y ahí es donde vamos a ir produciendo el progreso para poder hacer la muscle up, tanto evitando lesiones como avanzando en lo que es el movimiento. El segundo error es utilizar un balanceo demasiado excesivo. Es decir, no eres Tarzán, a la hora de hacer una muscle up no necesitas tanto impulso como por ejemplo a la hora de hacer un 360. Entonces, podemos aprovechar un pequeño impulso, ojo, pequeño impulso, para poder aprovechar la energía elástica del hombro y así poder subir más fácilmente la muscle up. Pero esto no quiere decir que debas utilizar demasiado impulso para subirlo, porque esto va a producir descompensaciones y en un ejercicio tan complejo como es el muscle up nos va a limitar muchísimo. Para poder mejorar el tema del balanceo, este balanceo que os he comentado antes, lo ideal es que dibujéis a 1,5 pasos de la barra, a 1,5 pasos por delante de la barra, dibujamos una línea imaginaria en el suelo y esa línea la vamos a ir a tocar cada vez que vayamos a hacer una muscle up. Es decir, nos colgamos de la barra, llevamos los pies a tocar esa línea imaginaria para estar completamente extendidos. A partir de ahí aprovechamos la energía elástica del hombro, tiramos para hacer la dominada y eso nos permitirá situarnos encima de la barra de forma más sencilla. También cabe recalcar que cuanto más impulso utilicemos en una muscle up, menor control vamos a tener sobre la misma. Entonces tenemos más probabilidad de lesionarnos y por ello es necesario utilizar menos impulso para tener más control y así reducir el riesgo de lesiones. El tercer error a la hora de hacer una muscle up, que también es muy importante, es hacer la transición muy brusca. Es decir, a la hora de pasar de la fase de tracción a la fase de empuje, hacerlo demasiado brusco y por ello perdemos el control del movimiento. Esto hay que tener mucho cuidado porque la transición es la parte más lesiva de una muscle up. Entonces hay que hacerla lo más fluida y controlada posible para evitar lesiones en el movimiento y sobre todo para ganar el máximo control posible. Teniendo esto en cuenta, tenemos que practicar las máximas veces posibles el movimiento en la transición para poder acostumbrarnos a ello y por tanto, como he dicho antes, no perder el control del ejercicio. Entonces, recomiendo mucho practicar de forma asistida, ya sea con banda elástica o utilizar una barra más baja para poder hacer el movimiento y practicarlo las máximas veces posibles hasta que consigamos tener el movimiento completamente dominado. El cuarto error también es muy importante y es que los codos estén demasiado bajos. Esto es un problema porque nosotros a la hora de pasar nuestro peso para estar encima de la barra, si los codos se quedan demasiado atrás, no vamos a poder subir la muscle up. Si suben demasiado pronto, podemos lesionarnos de los manguitos rotadores. Esto es muy importante, ya que si cargamos todo el peso con una postura mala a la hora de hacer el cambio de peso en una muscle up, vamos a tener muchísima probabilidad de lesionarnos. Antes de nada, tenemos que saber el orden en el que las partes del cuerpo deben pasar por encima de la barra para poder mantener mejor el equilibrio y que la muscle up salga mejor. Lo primero que debe pasar, obviamente, es nuestra cabeza. Tiene que estar encima de las muñecas y seguido de la cabeza van los hombros. Después van los codos. Y siempre intentamos que los codos vayan pegados al cuerpo para proteger el manguito rotador y evitar lesiones. Cuando el pecho ya está por encima de la barra, es decir, ya hemos terminado la fase de tracción y ya estamos en la parte alta, tenemos que procurar tirar de la barra para pegarla lo máximo a nuestro cuerpo posible, para que los hombros estén justo encima de las muñecas y así poder mantener el equilibrio muchísimo mejor.
El quinto error a la hora de hacer una muscle up es el agarre, hacer un agarre incorrecto. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una dominada y cuando hacemos una muscle up, el agarre que utilizamos es distinto. Si hacemos esto que he comentado antes, es decir, si exageramos demasiado el agarre, vamos a desviar el foco de atención a otras partes del cuerpo que nosotros no queremos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para poder hacer una muscle up correctamente. También hay que tener muy en cuenta los tipos de muscle ups, que cada uno de ellos se trabaja de forma diferente, se colocan las manos de forma diferente y también hay muscle ups con impulso, muscle ups sin impulso, es decir, hay distintas variaciones. Yo, en concreto, recomiendo que para hacer una muscle up lo más limpia y estricta posible utilicemos un agarre prono, como este que veis a continuación. Entonces, de esta forma nos permitirá, con un impulso muy leve, como ya he comentado antes, nos permitirá hacer la muscle up de forma más estricta y nos va a salir muchísimo mejor. También otra parte muy importante, hablando del agarre, es dónde colocar el pulgar a la hora de hacer una muscle up. Siempre recomiendo que la mano rodee completamente la barra, es decir, de esta forma. También hay discrepancias en torno a cómo poner el pulgar tanto al hacer dominadas como al hacer muscle ups. Y si queréis un vídeo hablando de esto, ponedme Kaizen en la parte de comentarios y voy a dedicar un vídeo exclusivamente a explicar el tema del agarre. El sexto error, que también es muy importante a la hora de hacer una muscle up, es no activar el core correctamente. Y este error es muy común, y aunque el muscle up es un ejercicio casi exclusivamente de tren superior, no tenemos que olvidarnos del resto del cuerpo, ya que son partes muy importantes que tenemos que focalizar también en ellas para poder mejorar la técnica del muscle up y sobre todo para poder implementar todos los músculos en este movimiento. Aunque, como he dicho antes, es casi exclusivo, un ejercicio casi exclusivo de tren superior, es decir, se enfoca en dorsales, bíceps, tríceps, deltoides, pectoral, sobre todo. Pero también el tren inferior y el core influyen bastante a la hora de hacer el movimiento, ya que no es lo mismo no tener el control de la parte inferior del cuerpo y levantarlo como si fuera un peso muerto completamente, a tener el control completamente e incluso que nos pueda ayudar a poder progresar en la muscle up. El séptimo error, el último, que también considero muy importante y la gente no le da tanta importancia, no hace tanto énfasis en este error, es la paciencia. Sí, la paciencia. Tenemos que tener muy en cuenta que la muscle up, como cualquier otro ejercicio de calistenia, de cualquier otro deporte, lleva tiempo. Es decir, no vas a progresar en la muscle up a los 3 días. No vas a tardar 3 días en sacar una muscle up si no tienes fuerza suficiente, si la muscle up te sale mal. Hay que corregirla poco a poco y por ello es por lo que hay que tener paciencia, ya que todos los deportes requieren de cierta paciencia y de cierto tiempo para poder progresar en ellos. Así que te recomiendo que no tengas prisa, que sobre todo hagas caso a tu cuerpo y escuches lo que te quiere decir, porque en cada momento de la rutina y del progreso vas a notar ciertos estímulos que nuestro cuerpo nos va a decir cuándo nos funcionan y cuándo no. Y ahora, como un pequeño extra, os voy a comentar mi experiencia personal, que seguramente os sirve para poder mejorar en vuestra muscle up y sobre todo para poder ilustraros en el progreso. Yo considero que cuando haces una muscle up, como he dicho antes, primero tienes que tener muchísima paciencia. A mí personalmente me costó bastante sacar una muscle up porque al principio, cuando empecé a entrenar, no tenía ningún tipo de conocimiento, no sabía nada acerca de la calistenia y tampoco había muchos estudios, ningún artículo relacionado con la calistenia. Ahora, por suerte, tenemos muchísima más evidencia científica que nos pueden ayudar a poder informarnos y así progresar más rápidamente en todo tipo de deportes. En la calistenia no es una excepción. Tanto si eres principiante como si ya llevas bastante tiempo haciendo la muscle up y te cuesta muchísimo hacerla, te dejo aquí una rutina que te va a ayudar muchísimo seguro a la hora de hacer tu muscle up. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, de verdad. Espero que os haya aportado información útil, sobre todo para poder mejorar en este progreso y os haya ilustrado en este proceso tan largo que es la muscle up, ¿no? Entonces, si os ha gustado, dejármelo saber aquí en los comentarios, dejadme un pulgar arriba si queréis más vídeos como este. Un saludo y a por todas.